Conocen, mi nombre es Hedy Lewis. Yo tengo el honor de poder servir aquí como el director asociado, que con mi papá, con un equipo increíble aquí en la iglesia, y siempre es de verdad, lo digo, es un honor, me da un montón de temor tener que pararme aquí cuando no está mi papá, pararme sobre una plataforma que yo no construí, y hablar sobre un hombre de la cual yo no soy digno. Siempre es un privilegio, un honor, y me da mucho temor. Gerardo, ¿podemos encender el resto de las luces, porfa? Va a estar muy oscuro en la cámara. Gracias. Disculpa. Sí. Este es mi último mensaje. La otra semana tenemos un invitado que va a venir a predicar. Y después ya va a estar mi papá de regreso. Ellos actualmente están en Luisiana compartiendo en el área donde nosotros fuimos, donde nos cuidaron durante más de una década, y compartiendo con la iglesia que mandó y casó a mis papás. Y ahí están ahorita, ellos ya están listos para regresar. Las primeras semanas alguien me estaba preguntando, ¿quién era? Don Elmar. ¿Cómo extraño a tu papá?, me decía. Yo también le dije, y mi papá creo que las primeras semanas se olvidó, pero esta semana me ha llamado como 3 o 4 veces. Hoy me estaba escribiendo, creo que ya le pico, ya quiere regresar a su tierra. Y bueno, primero Dios, ya los veremos aquí en unas semanas. Este es mi último mensaje. He estado hablando sobre el discipulado, ser un discípulo de Jesús, y hemos estado hablando bastante sobre eso. Hemos visto las condiciones de ser un discípulo. Hemos hablado sobre las evidencias de un discípulo, como lo describe Juan a través de sus experiencias con Jesús. Y tal vez soy el único, pero esas condiciones y evidencias son a la vez desafiantes y demoralizantes. ¿O soy el único que lo siente de esa manera? Soy el único. Lo que hemos visto de amar a Dios sin rivalidad, de llevar nuestra cruz incesante, de entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos, sin reservas, de tener un amor como Jesús tiene, es a la vez desafiante y demoralizante. ¿O no? Sí, no, todos así. ¿Es desafiante? ¿Es demoralizante? Sí. Porque la pregunta surge, ¿cómo voy a llegar a esa altura? La verdad, mejor me doy por rendido de una vez ahorita. Y desde una perspectiva humana, es un sentir muy real. Es muy real. Porque hay enormes obstáculos. Primero está nuestra carne. Parece un caballo troyano siempre buscando una manera de traicionarme y derribarme. Luego está el mundo, con todas sus tentaciones. Llamándonos constantemente como una sirena llama a un joven a la muerte. Y luego está el diablo, susurrando sus mentiras y engaños, esperando su momento para devorarnos. Y justo ahí todos estamos tratando a mantenernos a flote en la vida, tratando de ser solamente un humano decente. ¿Y Jesús quiere qué de sus discípulos? ¿Quiere que amemos cómo? ¿Perdonando a quién? Es desafiante y demoralizante. Sin embargo, Jesús lo sabe y hace una promesa antes de partir, que no necesariamente hace las cosas más fáciles, pero definitivamente las hace posibles. Antes de partir, en Mateo 28, Él hace una declaración muy poderosa. En el versículo 18, Él dice, si se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en verso 20, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin
del mundo. Esto plantea dos preguntas para mí. Primero, ¿qué significa que Jesús tiene toda la autoridad? Ya vieron, nos hubiéramos ido con ellos. ¿Y cómo es esto que Él está con nosotros siempre? Quiero iniciar con la autoridad de Jesús. Voy a correr un poco, no voy a poder indagar en cada punto como uno quisiera. Honestamente, estas dos cosas que voy a hablar hoy, podríamos empezar una serie nueva. Pero evaluando las últimas 3 prédicas, yo, el que estaba preparando el mensaje, me sentía como, la gran puchica, está un poco pesado. Eso duele un poco al pensar más y más sobre el tema. Y yo quería dar un poco de esperanza esta noche. Y lo que voy a hablar también es un poco pesado, pero es la Escritura. Yo voy a leer un montón de Escritura, pero a la misma vez tenemos una esperanza. ¿Por qué? Porque a Jesús se le ha dado toda autoridad y Él promete que nunca nos va a dejar. Entonces vamos a ver cómo esas dos cosas juegan en nuestras vidas. Iniciando con la Escritura, en Mateo capítulo 11, versículo 27, hablando de la autoridad de Jesús, dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Todas las cosas. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Esto es el Antiguo Testamento antes de que nació Jesús. En esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, o sea, Dios. Fue llevado a su presencia y se le dio, ¿qué? Autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Juan 3, 34 y 36. Él, enviado de Dios, comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto, ¿qué? Todo en sus manos. Juan 13, 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Esto es gratis. Pensemos en ese versículo un poquito. ¿Dónde está? Hasta arriba. Puesto todas las cosas bajo de su dominio. Él sabía de dónde venía, de Dios, y a dónde iba, a Dios. ¿Bajo qué autoridad? La que se le había dado. Y eso, en resumen, es como nosotros debemos de vivir nuestras vidas. Jesús sabía de dónde venía. Él sabía quién era su creador. Su identidad estaba fijado en su creador, en su Dios. Sabía que todo estaba bajo su dominio. Nosotros vivimos con la autoridad de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y Él sabía a dónde iba. Él tenía sus ojos no puesto en lo que le decían los hombres a su alrededor, no puesto en la cruz, no puesto en sus discípulos, no puesto en los milagros y en las palabras que iba a decir después, la prédica que venía. Él tenía sus ojos puestos en qué eternidad, a dónde iba. Eso es, en resumen, cómo debemos de vivir nosotros. Pero sigamos, si no vamos a terminar la prédica. Juan 17:2. Ya que les he conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Hechos 2:36. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En Efesios 1, 19, 23,
Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de que todo gobierno, toda autoridad, todo poder, todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda a la iglesia, todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Las Escrituras no dejan dudas de que Jesús es el Señor. Todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra le han sido dadas. Hechos, de último, 10:36, lo dice tan claro como se puede decir: Jesucristo es Señor de todo. Como nuestro Señor, ya hemos discutido que estamos o deberíamos de estar en total sumisión a Él. En nuestro punto de salvación nos rendimos a su señorío, como lo experimentó muy claramente Pablo en Hechos capítulo 9, cuando se encontró con Cristo. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, ¿alguien se recuerda? Cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino, Hechos capítulo 9, ¿cuáles fueron las palabras de Pablo? ¿Quién eres, Señor? Solo apareció Jesús, lo botó de su caballo, más o menos le empezó a hablar. ¿Por qué me estás persiguiendo, Pablo?, le dice. Y las palabras que él podía decir eran: ¿quién eres, Señor? Y esa comprensión provocó una respuesta muy real de su parte, que provocó obediencia inmediata. Encontrar a Cristo en la salvación y reconocer su señorío y autoridad produce una respuesta de sumisión, reconocimiento y obediencia incondicional. Miremos a esos 3 puntos. Sumisión total, ¿a qué? A su autoridad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Sumisión significa la renunciación total a nuestros derechos. En la guerra, en los tiempos antiguos, cuando digamos que yo estoy peleando contra Don Byron. Estamos ahí, yo soy el mandamás de mi lado, yo soy el Señor, el Rey de mi lado, y ahí está Don Byron de su lado peleando. Si yo pierdo la batalla, en esos entonces, yo tenía que llegar con mi poder. ¿Qué era mi poder? Mi espada. Era mi arma, la cosa con la cual yo te podía matar a ti. Yo tenía que llegar al otro lado de rodillas y entregar mi espada. Sumisión total. Y el resto de mi ejército también tenían que pasar tirando sus armas, dejándolos a un lado. Una rendición completa de mis derechos. Yo no tengo derecho de pelearte. Ahora soy tu esclavo. Lo que tú digas yo haré. Me has humillado. Esto debemos ser nosotros, de rodillas, entregando a Cristo el poder que nosotros creemos que tenemos. Y digo creemos porque honestamente solo creemos que tenemos poder. Segundo, reconocimiento de que somos su propiedad. Hechos 10:36 dice que Jesucristo es Señor de, ¿qué dice? Todos. Es Señor de todos. ¿Todos significa algunos? No. Todos significa todos. La palabra Señor aquí en Hechos lleva consigo la idea de un
dueño que tiene control de todas sus posesiones. A menos que reconozcamos ese hecho en la práctica. El reinado de Cristo sobre nosotros es puramente nominal. A menos que reconozcamos el hecho de que nosotros somos de Cristo, somos sus siervos. En la práctica, el reinado de Cristo sobre nosotros es puramente nominal. Somos suyos por creación y somos suyos por compra. Y ahora somos suyos por la entrega de nosotros mismos a Él. Cuando Cristo no es Señor en la práctica, la vida se convierte en un campo de batalla, de conflicto. Hasta que lleguemos a la sumisión total, al reconocimiento total de su propiedad, siempre habrá conflicto de interés. El interés de Él, el interés mío, el interés de Satanás, el interés del mundo. Por eso Jesús dijo que desea que sus discípulos tengan un amor sin rivalidad y una entrega sin reservas. Y de último, una obediencia incondicional. Lucas capítulo 4, versículo 46. Jesús está hablando y les dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. ¿Para qué me vas a hablar, Señor, si no vas a hacer si no vas a hacer lo que te digo? ¿De qué sirve? Mejor no me llames Señor, solo llámame Jesús, llámame cuate, llámame algo, pero no llámame Señor. No me des un título si no me vas a dar la autoridad que va con el título. Me hace pensar en una historia que va así, se los voy a leer. Había un hombre en Alemania, un organista de pueblo, que un día estaba practicando en el órgano de la iglesia, tocando una pieza del maestro de la música, Felix Mendelssohn. ¿Conocen a Felix Mendelssohn? No. Voy a poner música. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Conocen esa canción? Va, Felix Mendelssohn. Eso es Felix Mendelssohn. Entonces había un hombre en Alemania, era un organista de un pueblo, y él un día estaba practicando el órgano de la iglesia. No lo estaba tocando muy bien y entró un extraño en la iglesia y se sentó en la penumbra de un banco del fondo. Notó las imperfecciones de la interpretación del organista, y cuando este dejó de tocar y estaba por irse, el extraño tuvo el atrevimiento de acercarse a él y decirle: disculpa, Señor, ¿me permitiría tocar un ratito? El organista dijo con brusquedad: por supuesto que no, nunca permito que nadie toque el órgano excepto yo. Me alegraría mucho que me permitieras el privilegio, respondió el extraño. De nuevo el hombre se negó bruscamente. La tercera vez se permitió, pero de manera muy descortés. El extraño se sentó, quitó los topes, y ese mismo instrumento que había sido tocado con muy poca precisión momentos antes, comenzó a crear una melodía impresionante. El extraño tocó la misma pieza que había tocado el organista, pero hubo un cambio maravilloso. Era como si toda la iglesia se llenara de música celestial. El organista preguntó asombrado: ¿y quién eres? Con modestidad el extraño respondió: mi nombre es Mendelssohn. ¿Qué? Dijo el hombre, ahora cubierto de mortificación. ¿Te negué el permiso para tocar mi órgano? No apartamos nosotros ninguna parte de nuestras vidas del dominio de Cristo, porque estando en sus manos, a medida que caemos en una obediencia incondicional, que Él hará que la música celestial fluya de nuestras vidas. Teniendo un encuentro con la autoridad de Jesús
siendo su discípulo, nos encontraremos en una sumisión total a su autoridad, reconociendo que somos su propiedad, y en esa postura viviremos la aventura más grande que hay, siendo obedientes incondicionalmente a Él. Imagínense la música que saldría de nuestras vidas si tan solo dejáramos que Él tocara nuestras vidas. Quizás estás pensando, mira vos, Eddie, yo reconozco el derecho de Cristo, el señorío de mi vida, y quiero vivir bajo su señorío. Está bueno, chilero, de acuerdo, pero mi voluntad es débil. En esos momentos cruciales de la vida siempre fallo. Cuando me invitan mis amigos, me cuesta decirles no. Cuando me dice esa cosa mi hijo, me cuesta no responder con esa palabrita que le quiero decir. Me cuesta no quitar la chancla y tirárselo. ¿Cómo puedo mantener el reconocimiento de su señorío en mi vida? ¿Cómo puedo mantenerlo en el trono de mi corazón? Pablo nos da esperanza y anticipa estos pensamientos muy reales con los que todos luchamos en un momento u otro de nuestras vidas. Todos luchamos con esto en un momento u otro de nuestras vidas. Tal vez una vez, tal vez 2 veces, tal vez 15 veces, tal vez todo un día, tal vez todo un año. Pero suele que vamos a luchar con esos mismos pensamientos. ¿Cómo puedo yo ser un discípulo, verdad, de Jesús, dejándolo a Él en el trono de mi corazón? Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Nos dice Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Jesús, antes de partir, nos hizo la promesa de enviarnos un Espíritu como Él, que vendría y habitaría con nosotros, dándonos poder y autoridad que nos permita mantener a Cristo en el trono de nuestros corazones. Y dado que hemos establecido la autoridad de Cristo, que es la autoridad máxima que hay, ahora debemos considerar cómo se manifiesta esa autoridad en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Para hacerlo algo que espero que podamos entender juntos, yo lo estoy llamando el socio principal del discípulo. El socio principal, 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Tenemos la gracia, el favor inmerecido de la salvación en nuestra vida. Vemos su amor, que lo hemos hablado poco a poco durante las últimas semanas, y ahora comenzamos a ver la comunión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Conociendo las expectativas de ser un discípulo, debemos llegar a la conclusión de que es demasiado elevado para que podamos alcanzarlo. Los ideales, las exigencias y el nivel de amor solo ahí que debemos expresar son abrumadoramente inalcanzables. Dios, en su misericordia, ya se anticipó a nuestras necesidades y las suplicó a través del Espíritu Santo. Tenemos comunión con el Espíritu Santo, lo que nos coloca en una asociación donde podemos participar en la voluntad de Dios que se cumple en la tierra a través del Espíritu Santo. Muchas veces es más fácil entender a Dios y a Jesús. Dios es Padre, y como seres humanos, al menos tenemos un concepto de paternidad, ¿verdad? Y Jesús es el Hijo de Dios, y aún más vino y caminó entre nosotros. Tenemos escrituras escritas sobre Él que nos explican, hasta podemos hablar un poco sobre su personalidad como humano. Él fue bebé, niño, joven, adulto, sangró, murió, lloró,
Pero el Espíritu Santo, alguien a quien no hemos visto y que es simplemente espíritu, a veces puede ser un poco difícil de entender. Y siendo Él nuestro ayudador, aquel con quien tenemos comunión, entonces debemos hacernos una serie de preguntas. ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién soy yo en relación a Él? ¿Hay detalles que debo tomar en cuenta? ¿Esta asociación que llevo con Él, será que tiene privilegios? Yo quiero iniciar con la primera pregunta: ¿cómo es Él? Voy a intentar contestar otra vez brevemente cada una de estas cosas, pero mi esperanza en contestar mientras voy es primero, como ya dije, darles esperanza. Tenemos al Espíritu Santo, en Él hay tanta esperanza. ¿Qué no podemos hacer por medio del Espíritu Santo? Y segundo, espero darte un poco de interés, porque no puedo ir a detalle. Ahí van a ver las notas de las notas de las notas de mis notas. Hay tanto que indagar en la Escritura sobre el Espíritu Santo, de su ayuda, de quién es Él con nosotros. Entonces yo ni voy a picar piedra, va a ser un poquitito de lo que logré encontrar esta semana y por medio de lo largo de mi vida estudiando este tema. ¿Cómo es Él? Juan capítulo 14, verso 15 y 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Otras traducciones dice ayudante, abogado, intercesor, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. La palabra aquí, otro consolador, se puede traducir de dos maneras. La palabra otro podría usarse como otro de diferente clase o otro del mismo tipo. Y aquí Jesús está usando otro, diciendo que nos está enviando una ayuda, otro de la misma especie que Él. Esto es útil porque podemos conocer el tipo de autoridad, poder, amor, compasión, ternura, paciencia, gozo que Jesús mostró mientras estuvo en la tierra y comenzar a comprender a la persona que es el Espíritu Santo, que ahora se nos ha enviado para tener compañía con Él. Entonces, como socio, con quien tenemos compañerismo, ¿no deberíamos llegar a conocerlo un poco mejor? ¿Da sentido? Debería ser nuestro mejor amigo, nuestro cuate, con quien yo sé que ando, Él me está llevando de la mano, yo conozco su voz mejor de cualquier otro. Todos tenemos esa persona en nuestra vida, que si está a la vuelta y lo escuchamos reír, sabemos exactamente quién es. Si hoy nos llaman en un número y ese número no está marcado, no tiene nombre, y contestamos y escuchamos su voz, inmediatamente sabemos quién es. Y Él, siendo nuestro compañero, ¿no lo deberíamos de conocer de esa manera? Así como conocemos a Dios porque conocemos a Jesús, también podemos conocer al Espíritu porque conocemos a Jesús. Esto nos remite a lo que discutimos hace unas semanas. La evidencia de un discípulo es aquel que permanece en la verdad, que nos revela la verdad. Y el Espíritu Santo tiene el título de el Espíritu de la verdad, que lo veremos un poco más adelante. Pregunta número 2. ¿Cuál es su propósito? Podríamos dedicar un montón de tiempo a esta pregunta, porque es una pregunta profunda a la que las Escrituras responden. Sin embargo, la voy a responder yo con una declaración de claridad igualmente profunda hecha por Jesús en Juan capítulo 16.
hemos discutido que nuestro propósito principal como humanos es traer gloria a Dios. Jesús dice en Juan capítulo 17, verso 4, que trajo gloria a Dios al cumplir el propósito que le fue dado. Y en Juan capítulo 16, versos 12 y 14, leemos: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Yo estoy tan agradecido por eso. En pocas palabras, Jesús dejó claro que el propósito principal del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, revelando lo que Jesús está hablando y por la razón mayor, traer gloria a Él. Él me glorificará, dice. Como en cualquier asociación, solo funciona si hay confianza y unidad. Si un socio y yo iniciamos un negocio, pero luego nos enteramos de que no estamos de acuerdo en la visión, el propósito, los objetivos del negocio, ¿qué va a pasar con el negocio? Quiebre. No va a funcionar, va a fracasar. El Espíritu Santo tiene un propósito. Su propósito es claro y nosotros somos socios con Él. Por eso se llama la comisión. Nosotros somos comisioneros con el Espíritu Santo. Ha sido enviado a realizar grandes negocios para el reino. Nada menos que la participación en la redención de un mundo perdido. En esta vasta empresa, Él busca nuestra colaboración mientras supervisa los intereses de Cristo en la tierra. Qué increíble que Él se quiere unir con nosotros. Para eso, la redención del mundo. Lo quiere hacer por medio de ti. Lo quiere hacer por medio de mí. Siempre con el Espíritu Santo, porque solo no podemos. Pero qué increíble. Él tiene un propósito. Y Él sabe el propósito por la cual tú fuiste creado. Y quiere caminar el propósito de Dios junto con tu propósito para ver la gloria de Dios en este mundo. Pregunta número 3. ¿Quién soy yo en relación con el Espíritu Santo? ¿Quién soy yo entonces? Si somos socios y Dios es un Dios de autoridad y orden, entonces uno de nosotros es un socio principal y el otro simplemente un socio. Y para nosotros es sencillo, el Espíritu Santo es insuperable. A Él se le debe otorgar el lugar de socio principal en nuestras vidas. Y debe tener control total si queremos que haya armonía y éxito en las operaciones de nuestra vida. Si somos honestos con nosotros mismos, no podríamos decir que muchos de nuestros fracasos en la vida se pueden atribuir a que intentamos dirigir nuestras propias vidas de vez en cuando. Posiblemente. O tal vez soy el único. Hemos sido culpables de intentar utilizar el Espíritu en lugar de permitir que Él nos utilice a nosotros. O tal vez yo soy el único que a veces trato al Espíritu Santo como una de esas, ¿cómo se llaman esas cosas donde uno va, digamos, a Las Vegas, donde meto mis monedas, jalo la palanca y ojalá sale algo? No, otra vez. Por favor, Espíritu Santo. No. En nuestras decisiones cotidianas, nuestras decisiones grandes de la vida, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué carrera debo tomar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Debo de invertir aquí? ¿Construyo la casa ahorita? ¿Mejor lo hago después? ¿Hay que comprar el carro ahorita? ¿Cuándo podemos? ¿Qué carro? Todas esas decisiones. ¿Es tiempo de tener un bebé? ¿Iniciamos ahorita? ¿Estamos listos? Dios, ¿tú quieres que estamos en ese punto?
Debemos permitir que el Espíritu Santo tenga la última palabra y poder decir como Pablo solía decir en Hechos: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. En ese orden. Yo quiero caminar mi día de esa manera. ¿Le pareció bien al Espíritu Santo y a mí que vamos a hacer esto? ¿Le pareció bien al Espíritu Santo y a mí que vamos a iniciar el negocio en tal fecha? ¿Le pareció bien al Espíritu Santo y a mí en ese orden? Pregunta número 4. ¿Cuáles son los detalles de la asociación? Disculpen. Como ocurre en cualquier asociación verdaderamente saludable en el mundo, existen términos de acuerdo claramente establecidos y escritos hasta el último detalle. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué dicen las Escrituras acerca de los términos en los que el Espíritu Santo podrá obrar con nosotros? Hoy aquí no puedo responder la totalidad de esa pregunta, pero lo voy a responder de un punto de vista tal vez común, tal vez algunos de nosotros hemos hasta escrito un acuerdo de asociación. Son 5 puntos que casi todos acuerdos se encuentran. El punto número 1, el negocio se llevará a cabo de acuerdo con el acuerdo de asociación. El Espíritu Santo dio vida a la palabra de Dios por las manos de los discípulos de la iglesia primitiva. Entonces, nuestro primer deber es conocer íntimamente el acuerdo de asociación, o sea, las Escrituras, las disposiciones ahí contenidas, y debemos ajustarnos a sus demandas, o no vamos a poder ser socios. No podremos decir, es que fíjate que no sabía que eso estaba ahí, porque el acuerdo fue escrito. Yo firmé cuando dije, Señor, eres Señor de mi vida. No lo puedo decir porque no solo está escrito, sino que está traducido en mi lenguaje, y no traducido una vez. Está traducido en 10 diferentes formatos, diferentes formas escritas, desde la Reina Valera hasta la NBI, NLT, la NASB, no sé qué otra cosa. Hay un montón de traducciones. No voy a poder decir, no sabía, porque no solo fue escrito, no solo fue traducido a mi lengua, sino que también se me ha concedido el don del Espíritu Santo para leer e interpretar el acuerdo de esa asociación, las Escrituras. Punto número 2, los socios deberán dedicar todo su tiempo, habilidades y energías a promover el negocio de la sociedad. Como cualquier buena asociación, uno no puede simplemente sentarse y permitir que el otro haga todo el trabajo, o si no nos vamos a poner a pelear. Tenemos un papel muy activo que desempeñar y se espera que lo vivamos. El Espíritu Santo va a honrar su acuerdo. Dios lo va a mandar. Él dijo que va a ser un ayudante. Él dijo que nos va a revelar la verdad, nos va a dar revelaciones de las Escrituras, va a venir en poder para nosotros. Él va a honrar su acuerdo. Debemos someternos y seguir sus indicaciones, incluso cuando no queremos hacerlo. Y nosotros no debemos entrar en alianzas ajenas con competidores como el mundo, nuestra carne y el diablo. No podemos tener un amor con rivalidad. Es imposible. Es imposible. Punto número 3, el capital que deberá aportar cada socio. Esto es un poco difícil porque aquí nosotros nos tenemos que ver en un espejo y reconocer que estamos en bancarrota espiritualmente, emocionalmente, totalmente en bancarrota. No tenemos nada
que aportar más que nosotros mismos, tal como estamos, manchados, andrajosos y rotos. Sin embargo, gracias a Cristo tenemos una personalidad redimida con sus poderes y posibilidades. Y debido a que somos hechos a la imagen de Dios y redimidos por Cristo, somos material de asociación aceptable. No aportamos nada más que voluntad obediente. El Espíritu Santo, del otro lado, contribuye poder, que encontramos en Hechos capítulo 1, verso 8. En Efesios 3:8 dice que riquezas inescrutables en Cristo. Colosenses 2:3, todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. 1 Corintios 2:10, revelaciones de las profundidades de Dios. Él nos da paz, nos da gozo, nos da amor, todos los frutos del Espíritu Santo. Él da todo. ¿Y nosotros? ¿Todavía quiere ser socio con nosotros? Increíble la gracia de Dios, sabiendo que no lo vamos a poder hacer. Dice, mira, Espíritu Santo, anda a ayudarnos, échale las manos, no pueden solos. En caso de que surja algún desacuerdo o disputa, el asunto se remitirá a un árbitro. La Biblia habla de nosotros contristando el Espíritu Santo. Eso pasa en toda amistad. ¿Quién aquí no se ha peleado este mes con su esposa? Nadie, ¿va a ver? O, está bueno, allá están los jóvenes diciendo yo no, está bueno. Suele pasar. ¿Alguien aquí, o tal vez solo yo, de una manera u otra, ha entristecido a su esposa? Yo sí lo he hecho. Y todos los hombres no quieren levantar la mano, pero sí levantan el dedo así. Pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Pasa lo mismo. Y cuando entristecemos a nuestra esposa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si somos sabios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejor aclarar esa pregunta. Es sencillo. ¿Qué es lo mismo que debemos hacer con el Espíritu Santo? Solo déjenme llegar a ese punto en mis notas. Tenemos que confesar nuestro pecado, arrepentirnos, lo cual podemos hacer por medio de Cristo Jesús, quien es nuestro abogado en el cielo y perdona nuestros pecados. Vamos a entrar con desacuerdo con el Espíritu Santo. Y el que va a estar equivocado no es Él. El que tiene que cambiar no es Él, soy yo. Siempre seremos nosotros. Y cuando voluntariamente decidimos ignorar o simplemente no obedecer, habremos contristado el Espíritu Santo. Y en este punto debemos de confesar, arrepentir y obedecer para obtener restauración. Necesitamos esa restauración. Si yo contristo a mi esposa y nunca le pido perdón, y yo sigo en el camino y mañana hago algo diferente, ella me va a seguir amando. Pero mañana hago algo diferente y todavía no reconozco mi falla. Y pasado mañana hago lo mismo. Y voy un año completo viviendo de esa manera. Aquí al fin del año, ¿será que ella va a estar un poco frustrado conmigo? Tal vez hasta me va a ignorar. Y la única forma de restaurar una amistad ahí es reconocer que yo fallé. Discúlpame.
Y ella va a decir, ¿por qué? Discúlpame porque yo hablé de esa manera contigo hoy en la mañana. Estaba frustrado por esto y esto y esto. Por favor, ¿me perdonas? Reconocer mi pecado. Solo decir discúlpame, eso no es... Cualquiera puede decir eso. Pero discúlpame por esto y esto y esto sin hacer excusa. Difícil. Eso es lo que debemos hacer, porque vamos a contristar al Espíritu Santo. Y debemos de reconocer nuestro pecado cuando pecamos. Arrepentirnos. Y arrepentir significa que voy así. Me arrepiento significa que ahora voy así. Es así de sencillo. Solo es cambiar de dirección. 180. Voy de la otra dirección. Se me va el tiempo. Punto número 5. Distribución de utilidades o beneficios, ganancias. Pónganle el nombre que quieran. La belleza aquí es lo único que busca el Espíritu Santo, es la gloria de Dios. No exige nada para sí mismo. Y aunque no aportamos nada, participamos de la plenitud de las ganancias y llegamos a ser, como dice Romanos capítulo 8, verso 17, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué mayor beneficio hay que eso? Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Las ganancias son nuestras y aportamos nada menos una vasija disponible a ser utilizado por el Espíritu Santo para llevar los propósitos de Dios aquí en esta tierra. Es lo único que aportamos. Roto, un poco necio, hablando de mí mismo, duro de cabeza, diría mi esposa. Y aún así, los beneficios son nuestros. Esto me lleva al último punto, la pregunta número 5. ¿Cuáles son los privilegios de la sociedad? Tenemos beneficios increíbles que solo aumentan y profundizan y se enriquecen con el tiempo a medida que tenemos comunión con el Espíritu Santo. En estudio bíblico, el Espíritu Santo, siendo el autor de la Escritura, también se deleita en traernos revelaciones de las Escrituras. Él nos guía a toda verdad, desplegando ante nosotros la gloria de Dios, las virtudes por las cuales debemos vivir, la magnitud de los logros de Cristo como nuestro Salvador y mucho más, si tan solo participáramos de las Escrituras con el Espíritu Santo. El Espíritu que es verdad. En la vida de oración leemos del Espíritu Santo en Zacarías 12:10, y derramaré el Espíritu de gracia y de súplica. Y en esto nos ayuda, como dice en Romanos 8:26, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, o sea, no sabemos qué orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Por medio del Espíritu Santo podemos orar las cosas de Dios. Sería seguro decir que gran parte de la lucha que tenemos en la oración, o sea, ¿cuántos aquí hemos dicho es que yo no puedo orar? Es que yo no sé cómo orar. Es que yo no oro porque no sé qué decir. Mucha de nuestra incapacidad en orar es porque nunca hemos suplicado al Espíritu a que ore por medio de nosotros. Lo intentamos hacer de nuestra propia fuerza. En nuestro servicio, cuando se trata de que la voluntad de Dios sea exigida en la tierra a lo largo de las Escrituras, vemos a Dios usar hombres y mujeres imperfectos que están empoderados por el Espíritu. Dios no creó para mucho
más que ir a la iglesia el domingo. Disculpen, Dios nos creó para mucho más que ir a la iglesia el domingo. Trabajar de 9 a 5 de la tarde cada día de la semana. Él tiene un propósito y un plan de servicio para su reino que desea que cumplamos en colaboración con el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, verso 8, regresamos a eso. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Ahí está nuestra autoridad. Y serán mis testigos. Ahí está nuestro propósito. Tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Mediante el poder del Espíritu Santo, serviremos a los propósitos de Dios aquí en la tierra. En nuestro carácter. El propósito del Espíritu Santo es traer gloria a Dios, en que una de sus mayores pasiones es nuestra transformación a la imagen de Cristo. Mi papá nos decía cuando éramos niños, mira, Dios está tan involucrado en que su imagen sea marcado en ti, que mira, te quita la pierna si es algo que te va a ayudar a verte como Cristo. Te lleva a punto de muerte si es algo que te va a ayudar parecerte a Cristo, que va a inculcar su carácter en ti. Pablo escribe en 2 Corintios 3:18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados por el Espíritu. No por mi propia fuerza. No por mi esposa. Mi esposa no me va a salvar. Ella solo me va a jalar a la iglesia por tanto tiempo. ¿Vienes por convicción del Espíritu Santo? Él es el que nos transforma a su semejanza. No tenemos que caminar nuestra fe cristiana solos. No tenemos que intentar hacer discípulos solos. Honestamente, es imposible. Jesús nos ha enviado un compañero perfecto con quien tenemos comunión. Podemos conocer íntimamente. Podemos caminar con Él diariamente. Él es nuestro consolador. Es nuestra fortaleza. Cuando pensamos que ya no puedo ir un paso más, Él es nuestra fuerza. Entonces yo debo terminar con este versículo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios. Recordamos lo que dijo Jesús. Yo soy de Dios. Y han vencido a esos falsos profetas, han vencido a este mundo, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en este mundo. Es más poderoso que tu carne, es más poderoso que los reyes de este mundo, es más poderoso que Satanás. El Espíritu Santo es más grande que todo, porque a Jesús se le ha dado toda autoridad y nosotros podemos vivir en victoria bajo y en esa autoridad. Déjenme orar. Señor, te damos gracias que tú no nos dejaste solos tratando de vivir esta vida. Espíritu Santo, en las áreas de nuestra vida donde no nos hemos rendido a tu autoridad, a tu señorío en nuestras vidas, pon tu dedo sobre eso. Donde nuestras acciones te han hecho triste. Ayúdanos a ver eso. Ayúdanos a arrepentirnos. Queremos vivir en una comunión contigo, donde sabemos tu voz, sabemos cuándo nos estás guiando. Espíritu Santo, bienvenido. Gracias, gracias, gracias por llenarnos con tu paz, tu gozo,
tu fruto. Gracias por ser obediente a Jesús y venir con nosotros y trabajar con nosotros para lograr la voluntad del Padre en esta tierra. Gracias. Te amamos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si tenemos juegos esta noche por la lluvia. Creo que estábamos que sí, que no, que sí, que no. Pero sí hay comida. Entonces podemos ir a convivir, y si hay juegos, a jugar, a pasar el resto de la noche juntos. Gracias por su atención y tengan una bendecida semana.